Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Espero que estén teniendo un día fantástico y llenísimo de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les va a encantar, especialmente si son tan fanáticos como yo de las telenovelas turcas y sobre todo, de esa pareja que nos robó el corazón a todos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, hablamos de la pareja que traspasó la pantalla y vivió un romance de ensueño que nos tuvo a todos enganchados. Hoy en concreto vamos a hablar de un regalo. Un regalo que Hande le hizo a Kerem y que literalmente lo dejó sin palabras. ¿Se imaginan cuál pudo ser? ¿Qué detalle tan especial pudo haber hecho que el mismísimo Kerem Bürsin, un hombre que lo ha visto todo, se quedara boquiabierto? Prepárense porque la historia es realmente conmovedora y reveladora. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan tanto como yo hablando de estas estrellas turcas que amamos, no olviden suscribirse al canal. Es gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento turco. Así que ya saben, botoncito rojo, campanita activada y a disfrutar. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como saben, Hande y Kerem fueron mucho más que compañeros de reparto. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química se trasladó a la vida real. Vivieron un romance intenso, lleno de momentos hermosos que compartieron con sus fans a través de redes sociales. Y como en toda relación, hubo momentos especiales, detalles que marcaron su historia de amor. Y es aquí donde entra nuestro regalo misterioso. Para entender la magnitud de este regalo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Kerem, como muchos saben, es un gran apasionado del cine. No solo actúa sino que también le encanta escribir, dirigir y producir. Es un creativo nato con una mente llena de ideas y proyectos. Uno de sus grandes sueños era, y sigue siendo, dirigir su propia película. Un proyecto que llevaba años gestando, una historia que le quemaba por dentro y que necesitaba contar. Pero como suele pasar, los recursos eran limitados, el tiempo escaseaba y la presión de la fama a veces dificultaba la concentración. Hande, consciente de la pasión de Kerem y sabiendo lo importante que era para él este proyecto, decidió hacer algo al respecto. Aquí es donde entra en juego el regalo que lo dejó sin palabras. No fue un coche lujoso, ni una joya costosa, ni una escapada exótica. Fue algo mucho más valioso, algo que realmente demostraba cuánto lo conocía y cuánto creía en su talento. Hande, en secreto y con la ayuda de algunos amigos en común, se dedicó a investigar y a buscar la manera de ayudar a Kerem a hacer realidad su sueño. Se puso en contacto con productores independientes, con guionistas talentosos y con gente de la industria que podrían aportar su granito de arena al proyecto de Kerem. Y lo más importante, consiguió la financiación inicial para que Kerem pudiera empezar a trabajar en la preproducción de su película. Imagínense la escena. Kerem, en su cumpleaños, rodeado de sus amigos y familiares, abriendo un regalo que parecía un simple sobre. Dentro una carta escrita por Hande explicándole todo lo que había hecho, contándole que creía en su talento y que quería ayudarlo a hacer realidad su sueño. Y adjunto a la carta, un cheque con la financiación inicial para su película. Dicen que Kerem se quedó sin palabras. Que lo primero que hizo fue abrazar a Hande con lágrimas en los ojos. No podía creer lo que estaba pasando. No era solo el dinero, era el gesto, era el apoyo incondicional, era la prueba de que Hande lo conocía a la perfección y que creía en él más que nadie. Este regalo, este acto de amor y generosidad, demuestra la profunda conexión que existía entre ellos. No era solo una relación superficial, era una relación basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando qué pasó con la película de Kerem. Pues bien, a pesar de que su relación con Hande terminó, Kerem siguió adelante con su proyecto. La financiación inicial que consiguió gracias a Hande le sirvió para empezar a trabajar en el guión, buscar localizaciones y formar un equipo de trabajo. Aunque el camino no ha sido fácil, Kerem sigue luchando por hacer realidad su sueño. Y estoy segura de que, tarde o temprano, veremos su película en la gran pantalla. Esta historia nos enseña que los regalos más valiosos no son los materiales, sino los que demuestran amor, apoyo y comprensión. El regalo de Hande a Kerem fue mucho más que un simple cheque, fue una inyección de ánimo,
una muestra de fe en su talento y una prueba de que el amor verdadero existe. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Hemos visto cómo un regalo inesperado puede cambiar la vida de una persona, cómo el apoyo incondicional puede impulsar a alguien a perseguir sus sueños y cómo el amor verdadero se manifiesta en los pequeños gestos. Recuerden que lo más importante en una relación es el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Y que los regalos más valiosos son los que vienen del corazón. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, quiero saber qué les pareció esta historia, qué opinan del regalo de Anne a Kerem y si conocen alguna otra historia similar. También, si les gustó, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba contenido nuevo. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Aún no se vayan. Porque como les prometí, vamos a profundizar un poquito más en esta historia. Quiero contarles algunos detalles adicionales sobre cómo Anne planeó este regalo sorpresa, cómo fue la reacción de Kerem en realidad, y qué ha pasado con el proyecto cinematográfico hasta el día de hoy. Prepárense para más chismecito jugoso. Para empezar, hablemos de la planificación. Anne no es una persona que haga las cosas a medias. Cuando se propone algo, lo hace con todo el corazón y con una dedicación absoluta. Así que una vez que decidió que quería ayudar a Kerem a realizar su sueño, se puso manos a la obra. Su primera tarea fue investigar a fondo el proyecto de Kerem. Quería entender la historia, la visión, el presupuesto necesario y los desafíos que enfrentaba. Habló con él en varias ocasiones, haciéndole preguntas sutiles para obtener información sin levantar sospechas. Kerem, obviamente, estaba encantado de compartir su pasión con ella, sin darse cuenta de que estaba siendo objeto de una investigación secreta. Luego Anne contactó a algunos amigos en común que conocían bien la industria cinematográfica. Les explicó su plan y les pidió su ayuda. Para su suerte contó con el apoyo incondicional de todos ellos. Algunos la ayudaron a contactar con productores independientes, otros la pusieron en contacto con guionistas talentosos, y otros la asesoraron sobre cómo conseguir financiación para un proyecto cinematográfico. La parte más difícil fue, sin duda, conseguir la financiación inicial. Anne sabía que Kerem era muy orgulloso y que no aceptaría un regalo que lo hiciera sentir inferior. Así que decidió buscar la financiación de forma independiente sin que él lo supiera. Organizó reuniones con varios inversores, les presentó el proyecto de Kerem, les habló de su talento y de su pasión, y les convenció de que valía la pena invertir en su película. Finalmente, después de meses de arduo trabajo, Anne consiguió la financiación inicial que necesitaba. Estaba eufórica, pero también nerviosa. Quería que el regalo fuera perfecto, que fuera una verdadera sorpresa y que demostrara a Kerem cuánto lo amaba y cuánto creía en él. Así que planeó la entrega del regalo con todo lujo de detalles. Escogió el día de su cumpleaños, organizó una fiesta sorpresa con sus amigos y familiares, y preparó un regalo especial, un sobre que contenía una carta escrita a mano y un cheque con la financiación inicial para su película. Ahora, hablemos de la reacción de Kerem. Como ya les conté, dicen que se quedó sin palabras. Pero, ¿qué pasó exactamente? Según testigos presenciales, cuando Kerem abrió el regalo y leyó la carta de Anne, sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba completamente sorprendido, emocionado y agradecido. No podía creer que Anne hubiera hecho algo así por él. Abrazó a Anne con todas sus fuerzas y le susurró al oído: «Gracias, mi amor. No sé qué haría sin ti». Luego se separó un poco y la miró a los ojos. «Esto es increíble», dijo. «Siempre has creído en mí, incluso cuando yo mismo dudaba». La fiesta continuó, pero Kerem ya no era el mismo. Estaba radiante de felicidad. Pasó toda la noche agradeciendo a Anne por su regalo y hablando con sus amigos y familiares sobre su proyecto cinematográfico. Al día siguiente, Kerem publicó un mensaje en sus redes sociales agradeciendo a Anne por su regalo y por su apoyo incondicional.
El mensaje se volvió viral en cuestión de horas y recibió miles de comentarios de fans de todo el mundo que felicitaban a la pareja por su amor y por su generosidad. Pero la historia no termina aquí. ¿Qué ha pasado con el proyecto cinematográfico de Kerem desde entonces? Como ya les conté, a pesar de que su relación con Hande terminó, Kerem siguió adelante con su proyecto. La financiación inicial que consiguió gracias a Hande le sirvió para empezar a trabajar en el guión, buscar localizaciones y formar un equipo de trabajo. Kerem ha estado trabajando arduamente en la preproducción de su película. Ha escrito varias versiones del guión, ha buscado localizaciones en diferentes partes del mundo, y ha reunido a un equipo de profesionales talentosos y apasionados. El camino no ha sido fácil. Kerem ha enfrentado muchos desafíos, desde problemas de financiación hasta dificultades técnicas. Pero no se ha rendido. Sigue luchando por hacer realidad su sueño. En varias entrevistas, Kerem ha hablado sobre su proyecto cinematográfico y ha expresado su agradecimiento a Hande por su apoyo. Ha dicho que el regalo que le hizo Hande fue un punto de inflexión en su vida y que le dio la confianza y la motivación que necesitaba para seguir adelante. Aunque su relación con Hande terminó, Kerem siempre recordará el gesto de amor y generosidad que tuvo con él. Y estoy segura de que, tarde o temprano, veremos su película en la gran pantalla. Esta historia es una prueba de que el amor verdadero existe, de que el apoyo incondicional puede cambiar la vida de una persona, y de que los sueños se pueden hacer realidad si se lucha por ellos. Y bien, ahora sí llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo disfruté contándosela. Recuerden que lo más importante en una relación es el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Y que los regalos más valiosos son los que vienen del corazón. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué les pareció esta historia, qué opinan del regalo de Hande a Kerem y si conocen alguna otra historia similar. También, si les gustó, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba contenido nuevo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, sigan soñando.